Película mía, está bueno. Hay varios actores políticos de la época aquí. Que después yo creo que sería importante que verlo desde la historia viva, ¿no? En el sentido del testimonio de cómo fue el proceso, ¿no? Un poco a complementar el debate, agradecido más de la invitación, de la asistencia. No es fácil llegar a los actos, la gente que viene más lejos. Y además hasta ahora, ¿no? Así que agradecido ya a los estudiantes por organizar la actividad también. En una semana de movilización también, si ustedes se han dado cuenta, ¿no? Por el traslado de los presos políticos que están en Valdivia a la cárcel de Temuco. Entonces hay un movimiento siempre exigiendo, luchando y resistiendo desde el Gualmapu, que ayuda siempre a reflexionar y pensar permanentemente la idea y cuestionar esa misma idea, ¿no? Lo primero que quiero compartir es como que el decreto de ley del 79, a mi juicio, se suma a una historia, a su propia historia en torno a cómo el Estado chileno ha intentado colonizar, en el sentido de chilenizar. Ojalá absolutamente al mundo mapuche, en lo que en un concepto del siglo XIX le llamaban la regeneración, ¿no? Es decir, dejar de ser mapuche para convertirse en un chileno, entendiéndose eso como católico, como que no crea en la poligamia, por lo más que el lugar que más atacan las misiones, la poligamia, que sea no indígena, es decir, las prácticas culturales indígenas las vaya abandonando. Y esa política de regeneración, como la llamó la oligarquía en el siglo XIX, iba acompañada de la tierra, de la usurpación de la tierra. Y ahí entonces que el decreto del 79 tiene también las leyes, ¿no? Tienen su propia historia, y el colonialismo también tiene su propia historia de archivo. Y eso inevitablemente nos tiene que llevar a 1852, cuando se crea la provincia de Arauco como parte del proceso de expansión del norte, de los chilenos, creando enclaves de colonialismo y de conquista para ir ocupando de forma gradual o acelerada, según sea el momento político, lo que es el territorio, el Gualmapu, ¿no? O que en la época los mapuches lo escriben en las cartas como el Futal, ¿sí? El gran territorio, ¿no? Hay distintas formas de ver, creo yo, también la utilización de la propiedad. Manuel Bueno, que es el personaje que yo estoy rastreando en este contexto, que es el que más me encanta siempre, de muchos años atrás, él plantea su oposición total a las ventas de tierra. En una carta, Manuel Montt en 1860 decía que eso era, primero, contra la ley de la tierra, dice, ¿no? Los mapuches no entienden la idea de la propiedad, eso es totalmente contrario a la cultura del mapuche. Y él se opone y dice que los que han vendido tierras, porque hay mapuches que están vendiendo las tierras también en ese contexto, dice él que deben ser castigados, ¿no? Y con la pena de muerte. Dice, con la muerte se paga eso. Penny no va a medio, ¿no? Como se diría. Y esto me parece que es importante para entender esta segunda idea. Hay personas que están de acuerdo con el decreto de ley del 79 del mundo mapuche, ¿sí? Y como una parte importante estuvo en oposición al decreto de ley del 79. En 1852 y en 1853, cuando se va creando la propiedad de la tierra, hay mapuches que también son parte y engranaje del colonialismo, ¿sí? Y eso se denuncia de parte de algunos loncos, que hay mapuches que no pertenecen necesariamente a la loncotura, ¿no? A las jerarquías mapuches, mocetones tal vez, yo intuyo que pueden ser mocetones, que van a la provincia de Arauco y venden tierras que no les pertenecen. Es tan alta la conflictividad o el desencuentro que el año 54 y 55 Manuel Montt manda una comisión radicadora, especialmente para poder ver y solucionar el tema de la tierra. Y una de las conclusiones que saca el Ministerio de Justicia de la época, primero, que hay compras fraudulentas. Ya en el 55 el gobierno se da cuenta de que las compras son fraudulentas, que hay mapuches que están vendiendo tierras que no les pertenecen, y que por lo tanto lo anuncia Antonio Vara en su documento, dice, si no solucionamos esto, las conflictividades futuras van a ser en torno a la propiedad de la tierra. Y en ese ámbito entonces
Yo creo que hay lógicas que se están superponiendo en la historia mapuche del siglo XIX y el siglo XX. Y una de esas aristas, creo yo, es Arauco, como el laboratorio del colonialismo, cómo va también ensayando una especie de política indígena, si quisiéramos verla de alguna forma. Y esa política indígena va a crear también mapuches que estén de acuerdo con esa política indígena. ¿Qué es lo que quiero plantear? Es que para que una política de colonialismo lleve resultados también necesita de alguna manera personas del mismo pueblo que estén de acuerdo con ese colonialismo o que sean parte de ese engranaje. Rolf Foster ha llamado a esta tesis o a este momento, ¿no?, como si son pactos de sumisión o pactos de rebelión. Y pone esa hipótesis para la investigación, ¿no? Es decir, ¿el mapuche nace sencillamente, estamos hablando de traidores, o estamos hablando también de mapuches que en ese contexto, en el umbral de una sociedad que se está expandiendo y que te puede conquistar, otra estrategia, de alguna manera, de resistencia? Y la reducción, que es lo que en la historia mapuche del siglo XX se empieza a debatir por personas mapuche en 1828. Es decir, se observa que viene el norte y por tanto hay que llegar a una nueva etapa de la constitución de la propiedad. Y empiezan a crear el laboratorio de lo que posteriormente va a ser la reducción. Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con esto, ¿no? Estoy tratando de decir que este es un proceso histórico con más complejidades de la que nosotros podemos observar. Y por eso que la historia que actualmente estoy investigando habla de los otros mapuches, de los que están en desacuerdo con eso, ¿no?, y que destruyen esa política de forma constante o evitan que esa política se vaya configurando para asentar la dominación. Y ahí es que es importante recuperar entonces estos personajes históricos como Manil, como Carl Foucault, ¿no?, que están luchando y están organizando la resistencia desde el lugar que yo creo que es simbólico, ¿no?, Villarrica. ¿Qué es Villarrica en la historia de Chile? ¿Qué es Villarrica en la historia mapuche también? El Dorado, ¿no?, el Dorado de los españoles, el lugar donde está el oro. Es el lugar donde Pelantaro se encarga de destruir en 1598 Villarrica, ¿no? Para él es simbólico Villarrica. Pero es el lugar que el Toqui Mañil Güeño en el año 1859 también quiere destruir, ¿no?, como un hecho simbólico, y también lo hace, ¿no? Desde ahí él, desde Villarrica, desde un lugar que se llama Coyico, un estero que está ahí, él une y reúne a los grandes loncos de toda la tierra y se pone de acuerdo a fines del año 57 en hacer un gran levantamiento a futuro. Y una vez más es Villarrica. ¿Y por qué? Porque permite pasos cordilleranos a Argentina en poco tiempo, porque es un lugar selvático, un lugar que tiene... que al ser selva tiene lanzas para poder construir el coligüe, ¿no? Muchas propiedades también de medicina. Por tanto, Villarrica y el territorio que está en Villarrica para la cosmovisión mapuche es muy simbólico en todo su aspecto. Y también Villarrica va a ser el último lugar que entrega al mundo mapuche, entre comillas, entrega en la resistencia, ¿no?, en 1881 a 1883. Aquí concluye, de alguna manera, la ocupación de la Araucanía. Y Urrutia, ¿no?, el militar que llega a Villarrica, él dice, bueno, encontré la selva, las casonas antiguas de los españoles, y por fin la chilenidad se reúne con su antigua cultura, lo español. Entonces Villarrica pasa a ser el símbolo, como dice Sergio Canuqueo en el Escucha Winca 1, pasa a ser en el símbolo de la recuperación, de alguna manera, del simbolismo que significa, que fue el símbolo de la liberación, pasa a ser después el símbolo también de la ocupación. Entonces el volcán, ¿no?, el Rucapillán, como este elemento que ha visto tal vez, o sea, no lo ha visto porque no está vivo, pero en el sentido como humano, pero que ha visto de alguna manera pasar esta historia mapuche desde la altura, y que también Pinochet lo ocupa como un simbolismo, ¿no? Y dice él en su discurso en Villarrica que hoy ya no hay mapuches, que son todos chilenos. ¿Cuál es entonces, qué es lo que quiero unir en este aspecto? Que el laboratorio de colonialismo del Estado chileno siempre ha sido usurpar las tierras mapuches, ¿sí? ¿Y por qué hacerlo? Porque de alguna manera en el siglo XIX, quien tiene la tierra tiene la riqueza, ¿no? Y ahí este último tiempo estaba bien rayado con el Capital de Marx, porque sí creo que efectivamente hay que revolver a leer cómo se fue constituyendo la propiedad.
Porque a la larga el conflicto de hoy no se resuelve solamente con más derechos, ni con un acuerdo político, ni con el famoso plan Araucanía, o con, como decía José, con un seminario que hicimos con Claudio, con llevar a la práctica los acuerdos internacionales. Y esto no va a funcionar porque tenemos que entrar a la complejidad y al nudo central de esta historia, que es la propiedad. ¿Sí? Cómo se constituyó la propiedad, cómo se fue formulando la propiedad, cómo se fueron apropiando los chilenos de la propiedad, y una vez que hablemos de eso vamos a poder recién ahí entrar a hablar sobre la deuda histórica, el derecho, la autodeterminación. Y todo le hacen el kit, eso es lo que a mí me llama la atención. Gente muy progresista, ¿no? O también personas no progresistas, obviamente también le hacen el quite. Y todos sabemos que al final es como se constituyó el laboratorio de la propiedad privada, es la forma de revertir también ese colonialismo que existe. Por ende, la provincia de Arauco, ¿no? Este laboratorio de propiedad, ¿no? También es distinto a lo que va a suceder con Cautín, que se funda en el año 84 del siglo XIX, y cómo se va constituyendo la nueva etapa de la propiedad, que es donde está Uvilla, donde está la nueva derecha, ¿no? Que es una propiedad privada que se empezó a constituir justamente luego del decreto de ley del 79, ¿no? Este decreto permitió la neoliberalización, si quisiéramos verlo, de alguna manera, de las tierras mapuche. Así como el decreto, vuelvo atrás, el decreto del 52 permitió el inicio de la propiedad privada, ¿no? Que era el motor del capitalismo del siglo XIX, y además porque están los yacimientos de lota y del carbón que permiten para los chilenos el progreso. Este segundo laboratorio, ¿no? Este segundo laboratorio de propiedad privada, que coincide con la decisión de la dictadura de Pinochet por hacerse parte del neoliberalismo, ¿no? Ser el laboratorio del neoliberalismo, coincide también entonces con los títulos de Merced en el sentido de este decreto de generar sujetos mapuches neoliberales, ¿no? Y por tanto, la propiedad privada, ¿no? El título de propiedad privada en torno a una familia, a una persona, y que trae costos también sociales. El mapuche que está viviendo en Santiago muchas veces pierde en esta historia y odia a su hermano hasta el día de hoy, o su hermana hasta el día de hoy, ¿no? Genera rupturas al interior de la cultura que han sido difíciles de reparar en corto plazo. Vuelvo al siglo XIX para que Claudio, yo creo que va a hablar más de él. Que también en el momento en que se constituyó la propiedad privada y comenzaron a venderse o comprarse o a forma irregular las tierras, también generó una tensión al interior del mundo mapuche. En la provincia de Arauco generó un momento de ruptura al interior del mismo pueblo mapuche. Se dividieron de alguna manera también entre lo que de forma muy sencilla decimos Yanacona, que para mí explica, pero no dice nada tampoco a la vez. Pero de alguna manera de cómo se va configurando un nuevo tipo de mapuche que yo le denomino el mapuche criollo, ¿no? Que a partir de esta política del gobierno se hace parte, y tiene nombre, eso se llama caciques gobernadores, y van de alguna manera constituyendo, permitiendo que el Estado chileno se vaya afianzando a partir de la zona Lafkenche para ocupar a lo largo y luego el territorio mapuche. En el año 59, con lo que voy cerrando, 1859, los caciques gobernadores se dan cuenta que han errado en este camino, ¿no? Que las promesas que generaron en un inicio de los parlamentos sobre la propiedad está terminando por convertirse de alguna manera en una puerta de conquista. Ellos se dan cuenta, en el año 59 deciden levantarse en el gran levantamiento, en el Futamalón del año 59, que une a las parcialidades de Manil, los colipis que se llevan muy mal antes, deciden luchar en conjunto contra los chilenos porque necesitan recuperar las tierras. Y en ese ámbito lo que sucede en este proceso histórico es que los caciques gobernadores, ¿no? Esta política indígena del siglo XIX, fracasada o que permite la entrada del colonialismo, también va a acabar por constituir de alguna forma la experiencia que va a ser la reducción, con la entrega del título de Merced, ¿ya? Un concepto bastante medieval, incluso uno podría pensar, ¿no? Donde el título de Merced es un aspecto monarquista en torno a la noción de la propiedad y de la tierra. Ahora, dicho como esta historia de cómo se ha ido conformando a grandes rasgos la propiedad,
Creo que si esto ha sido distinto, es porque también la resistencia mapuche ha sido importante, ¿ya? El laboratorio de colonialismo que fue en la provincia de Arauco no logró consolidarse como los chilenos esperaban que fuese. Y no pudieron porque la resistencia mapuche destruyó ese proyecto permanentemente. El decreto de ley del 79 tampoco funcionó de forma efectiva porque el movimiento de los que van a fundar el ASMAPU, el Consejo de las Tierras posteriormente, también, y la CAM, han sido fundamentales en destruir, ¿cierto?, esos proyectos de colonialismo a partir también de la resistencia. Y en ese ámbito creo o sostengo en verdad que el decreto de ley del 79 efectivamente marca el inicio de la neoliberalización en el territorio mapuche y permite, entre otras cosas, la llegada de las forestales, la llegada de la industria privada, la compra principalmente de la derecha política que empieza a comprar las tierras que hasta el día de hoy ocupan el territorio mapuche, y también luego, ojo, también la concertación, ¿no? Michelle Bachelet con Sebastián Piñera están en el territorio mapuche y veranean permanentemente, ¿no? Y también yo creo que si entramos a picar, como se dice en el campo, ¿no? Entramos a picar, nos vamos a dar cuenta que también pueden haber compañeros de lucha también, de los 70, de la reforma agraria, que también tienen su propiedad privada hoy día en la orilla de los lagos. Y por eso que es viable sostener que estamos ante una política más que solamente de la derecha, ¿no? Una política colonial, ¿no? Es decir, son los chilenos de derecha o izquierda que ven una posibilidad de desarrollo, creo yo, en la apropiación del territorio mapuche. Y eso hace, por tanto, que sea complejo su propio proceso de destructuración, y eso también permite, o creo yo, ¿por qué Cautín hay a veces hasta un consenso que la cárcel y la represión y la aplicación de la ley antiterrorista es una forma de poder detener el movimiento mapuche? Si uno hace, y con lo que cierro, una rápida historia de lo que es la Araucanía, una región que se funda en 1884, luego de la resistencia de Quilapán en 1881, ¿no? El segundo gran Futamalón, y que el Estado chileno le entrega a los colonos, alemanes, chilenos, que construyan ese Estado, ese mini Estado colonial, y que lo construyen los alemanes en particular, ¿no? Los Beckers, son ellos los que van a ir cimentando ese territorio, y lo van a hacer a partir de una política más parecida al apartheid, ¿sí? Porque genera una política de cordones de miseria, llaman ellos a las comunidades, ¿no? O sea, un círculo de la ciudad ilustrada donde la miseria, los indígenas, están fuera de la ciudad, de la ciudad blanca, ¿no? Yo creo que Aucán tiene razón cuando en esta última semana dice estamos ante una parte. Efectivamente, porque Cautín se construyó de esa manera porque es otro tipo de colonialismo, es otro tipo de laboratorio. El laboratorio más ercillano, más chileno, propiamente el Valle Central, es lo que está en Arauco, pero acá es el colonialismo más propiamente europeo de chilenos populares que de alguna manera son los encargados de construir también el Estado. Y si lo sumamos hoy día para el siglo XXI, nos vamos a dar cuenta que en ese lugar donde está Villarrica, una parte considerable del mundo mapuche ha sido usurpado de las orillas del lago, de los ríos, y también se está generando esta suerte de nuevo apartheid en la cual el mundo indígena está reduccionado en los cerros o bien resiste, entre otras cosas, a partir del turismo. ¿Qué es lo que quiero entonces graficar con esto? Que depende muchas veces hoy día del mismo movimiento mapuche poder resquebrajar ese mismo orden de colonialismo, esa misma forma en que se está generando en la nueva etapa de usurpación de tierra en torno a si el decreto de ley tanto funciona o en torno a este nuevo proyecto, ¿no? Que recupera ese decreto de ley, que a la vez recupera los otros decretos de ley que se han hecho sobre el territorio mapuche, que es a la larga, piensan ellos, que el desarrollo, ¿no? y el despegue y el fin de la pobreza nace por algo que ya no tiene sustento histórico, porque nada nunca lo ha demostrado de esa forma, que el capitalismo, la propiedad privada, es lo que nos va a llevar a no tener pobreza, ¿no? En ninguna parte del mundo donde el capitalismo se ha podido descender la pobreza, ¿no? Lo que sí ha pasado en los últimos años es que se ha incrementado como nunca antes la desigualdad entre los que sí tienen y los que no tienen. Por lo tanto, es obvio que el que mantiene la tierra, el que tiene un lugar para poder refugiarse, tiene por lo menos hoy día, en este límite que vivimos como sociedad, tiene incluso algo tan simple pero tan importante hoy día como la soberanía
alimentario, ¿no? O sea, el comer bien. Y eso, de alguna manera, está en esa tierra. Y hoy día eso lo permite, entre otras cosas, la lucha de los mapuches del siglo XIX y XX, que permanentemente resistieron para evitar la pérdida total del territorio, por mínimo que sea. Eso, chato más.